No es vaso, gracias. Todo a la gloria de Dios. Con gran gozo y gran placer nos volvemos hoy a ver. Gracias a Dios por este privilegio y esta oportunidad. Una vez más, un saludo muy especial a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos. Nuevamente, gracias por la invitación. Nuevamente, en la dirección del Espíritu Santo, nuestro análisis, estudio bíblico, el poder del testimonio personal. Voy a pedir si nuestro hermano Oscar Mejía tiene la disposición y puede la máquina ayudarlo a presentar ahí la diapositiva, precisamente este título ahí, el poder del testimonio personal. Estoy esperando que cada uno de ustedes sea llenado del conocimiento de la palabra de Dios. Es mi deseo en Cristo. Cuando alguien está buscando conocer al Señor Jesucristo, primero se encuentra con algún creyente. Verdaderamente tiene sentido todas las alabanzas porque sí, es en base a nuestro testimonio personal. Primero se va a encontrar con algún creyente. Nuestro deber es llevar a ese interesado a conocerle. Y esto significa enseñarle acerca de nuestro Señor Jesucristo, estudiando la Biblia y mostrando lo que Él ha hecho por usted. Recuerde que siempre que una vida transformada es más efectiva que 100 sermones. Seamos nosotros testigos fieles en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Pero en este tiempo podemos dar buen testimonio a todos nuestros entornos, principalmente a la familia en el hogar. Ese es el primer testimonio a quien debemos de darle, y también a nuestros vecinos. Así que el poder del testimonio personal es una confirmación de algo. El término proviene del latín testimonium y está vinculando a una demostración o evidencia de la veracidad de una cosa. En la antigüedad, testimonio se utilizaba como sinónimo de testigo, que es la persona que ha observado un cierto acontecimiento. ¿Y qué sería lo que es el testimonio personal? Bueno, es compartir con otros lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha transformado. Es contar sobre la asombrosa gracia de Dios y cuán agradecidos estamos por la salvación que nos ofrece. Es hablar de cuánto me ama el Señor Jesucristo y cuánto lo amo yo. No es dar un testimonio y pararme allí en un púlpito y decir cosas que hacía en el pasado, etcétera, etcétera. Es proclamar, compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida, y no para vanagloriarme, sino para darle honra y gloria a nuestro Señor. Bueno, el contenido que tenemos aquí, hermano, por favor, la siguiente: el testimonio del endemoniado, un testigo inesperado, el testimonio de María, una alegría desbordante, el testimonio de Pedro y Juan, y un silencio imposible, el testimonio de Pablo, una conversión diaria, un testimonio personal poderoso en la voluntad de Dios. Voy a tomar el tiempo para desarrollar este contenido. Los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico viene de dos palabras griegas que quieren decir ver juntamente, y estos tres libros se llaman los evangelios sinópticos porque se pueden colocar en columnas paralelas para ver los materiales que tienen en común. Por cuanto Marcos es el evangelio más breve y alrededor de un 90% de su material aparece en Mateo, Lucas o ambos. Pero ¿qué contribución da de la que no pudiésemos prescindir? Bueno, en primer lugar, la brevedad y la simplicidad periodística de Marcos
hacen de su evangelio una introducción ideal a la fe cristiana. Es un nuevo campo misionero. Marcos es frecuentemente el primer libro traducido a un nuevo idioma, pero no es solo el estilo directo y activo lo que hace especial el evangelio de Marcos, especialmente apropiado para los romanos y sus modernos representantes, sino también su contenido. Vamos a esta primera diapositiva de lo que es el desarrollo de este tema. El testimonio del endemoniado, un testigo inesperado. Aquí, según el Evangelio, según San Marcos, capítulo 5, ahí podemos ver, repetir los versículos, capítulo 5, 18 al 20. Algo sucedió aquel día y que Jesús puso su pie en Decápolis. Es sumamente interesante que este acontecimiento tuviera lugar en la ciudad de Decápolis. Decápolis quiere decir las 10 ciudades cerca del Jordán y hacia el este. Había 10 ciudades que tenían un carácter bastante especial. Eran esencialmente griegas. Se llamaban Estiloposis, que era la única al oeste del Jordán. Pela, Dion, Gerasa, Filadelfia, Gardara, Rafana, Canata, Hipos y Damasco. Son las conquistas de Alejandro Magno. Había habido una penetración griega en Palestina y Siria. Estando Jesús para partir en la barca, según este pasaje bíblico, el hombre que había sido sanado le rogaba poder irse con él. Era una petición digna, evidencia de la nueva vida que tenía, pero Jesús lo envió a su casa como testigo viviente del gran poder y misericordia de Dios. Había una buena razón para que Jesús mandara al hombre que había sido un poseso de vuelta a su tierra. Había de ser el testigo del evangelio. Y este hombre obedeció y llevó las buenas nuevas a Decápolis, una región que incluía, como dije anteriormente, 10 ciudades. Esta es una orden que sigue en pie en todos los que hemos experimentado la gracia salvadora de Dios. Vete a tu casa, a donde los tuyos, y cuéntales todo cuanto el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo compasión de ti. El evangelismo comienza en casa. Es imposible que como resultado del testimonio del ex endemoniado, meses después se reunió una gran multitud para escuchar personalmente a Jesús en los capítulos 7 y 8 de Marco. Juan Bunyan, el autor del El Peregrino, nos cuenta que debió su conversión al hecho de oír a 3 o 4 ancianitas que estaban hablando sentadas al sol acerca de un nuevo nacimiento. O sea que la obra de Dios en sus corazones estaban hablando de lo que Dios había hecho, lo que Dios había hecho por ellas. Bien puede ser que hubieran estado muchos aquel día en aquella multitud, pues regresando a Decápolis, que estaban allí porque habían oído hablar a un hombre de lo que Jesucristo había hecho por él cuando estaba irremisiblemente perdido. Pero en el Evangelio según San Marcos, el capítulo, la siguiente, por favor, 16, versículo 9 al 11, ahí tenemos el testimonio de María, una alegría desbordante. Aquí la primera aparición del Salvador fue a María Magdalena, la primera vez que ella se había encontrado con Jesús. Él había arrojado 7 demonios de ella. Desde aquel entonces, ella le había servido amantemente con sus posesiones y estuvo presente en la crucifixión y vio dónde era puesto su cuerpo. Por los otros evangelios, sabemos que después de encontrar vacío el sepulcro, corrió y se lo dijo a Pedro y a Juan. Volviendo con ella, ellos vieron el sepulcro vacío, tal como se lo había dicho
Ellos volvieron a casa, pero ella se quedó ante el sepulcro vacío. Allí fue que Jesús se le apareció. Una vez más, volvió a la ciudad para compartir las buenas nuevas con los entristecidos discípulos, como podemos observar en estos versículos 10 y 11. Para ellos era demasiado bueno para creerlo y no lo creyeron. Jesús apareció a María, tal como se narra detalladamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. A una mujer fue dado este honor de ser la primera persona que vio al Señor resucitado, y aquella mujer no fue su madre. Y ellos, como oyeron que vivía ahí en el versículo 11 y que había sido visto de ella, no lo creyeron otra vez. El hecho de que no lo creyeron, que se repite varias veces acerca de los apóstoles, es sumamente importante en relación con el testimonio posterior que dieron ellos tocante a su resurrección, testimonio dado a un riesgo de la vida misma. Después de encontrarnos con Jesús, nosotros también debemos correr para contar nuestras experiencias, porque las buenas noticias son para compartirla. Sin embargo, nadie la creyó. Tampoco deberíamos sorprendernos si los demás tampoco aceptan nuestras palabras de inmediato. Con tiempo, todos ellos creyeron. Pero ahora bien, pasemos a los hechos. Ese en la siguiente, por favor, el testimonio de Pedro y Juan. Un silencio imposible. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pero aquí vemos que con toda claridad, tanto el ataque del enemigo como la defensa cristiana. El ataque del enemigo tiene dos características. La primera es el desprecio. Y la versión Reina Valera dice que el Sanedrín consideraba a Pedro y Juan hombres sin letras y del vulgo. Podemos verlos ahí en este versículo 13 de Hechos 4. O sea que la palabra que se traduce por sin letras quiere decir que no tenían ninguna clase de preparación técnica, especialmente en las cuestiones intrínsecas de la ley. La palabra que se traduce por lo del vulgo quiere decir que eran laicos sin cualificación profesional, o sea, no tenían ningún título profesional. En el Nuevo Testamento no hay distinción entre clero y laicos, y esta distinción es una reliquia proveniente del romanismo. El Sanedrín, como si dijéramos, los veía como personas sin títulos académicos ni categoría profesional. A menudo le es difícil a la gente sencillamente enfrentarse con los que presumen de intelectuales. Pero el que tiene a Jesucristo en su corazón, en su vida, tiene una dignidad que no dan ni la universidad ni la Cámara de Comercio. Y en segundo lugar, el Sanedrín recurrió a las amenazas, pero el cristianismo sabe que lo que los hombres le pueden hacer es cosa de un momento, mientras que las cosas de Dios son para la eternidad. El Sanedrín quedó atónito ante el denuedo de Pedro y de Juan. Les hubiese gustado escucharlos a un lado como sin letras e ignorantes, pecadores de Galilea, pero había algo en su autodominio, sus vidas llenas de fuerza y su intrepidez que les hizo pensar acerca de Jesús cuando compareció a juicio. Atribuyeron la intrepidez de los apóstoles a que habían estado con Jesús en el pasado, pero la verdadera explicación era que estaban ahora llenos del Espíritu Santo. Como puedes observar ahí en Hechos, el capítulo 4, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que su primera lealtad y responsabilidad era para con Dios, no para con el hombre. Si fuesen sinceros, los gobernantes habrían de admitir esto, pero los apóstoles habían sido
testigos de la resurrección y ascensión de Jesucristo, se habían sentado a su enseñanza cada día, eran responsables de dar testimonio de su Señor y de su Salvador Jesucristo. Así que la transformación de los apóstoles fue tan radical que incluso sus enemigos reconocieron que habían estado con Jesús. Por ejemplo, en la siguiente, hermanos, ahí podemos ver Pedro, de autosuficiente a Cristo dependiente. La siguiente, Juan, de hijo del trueno a apóstol del amor. Tomás, de incrédulo a creyente. Cada uno tuvo una experiencia distinta, un testimonio particular que no podía dejar de transmitir. Al igual que ellos, cuando somos transformados por nuestro Señor, no podemos dejar de compartirlo, ni aún en medio de las dificultades. Donde quiera que vayamos, vamos a dar ese testimonio, ese rayo de luz. Fíjese en la siguiente, por favor, hermano Oscar, el testimonio de Pablo aquí, una conversión diaria, según Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. La de Pablo era una de las conversiones más espectaculares, le podríamos decir. La visión de Jesús resucitado provocó un cambio radical en su vida. Pero cuando daba su testimonio, no se limitaba a hablar de cómo había sido y cuánto había cambiado. Hablaba también de lo que Dios seguía haciendo en su vida, ya que su conversión era diaria. Cada día, dice ahí, muero. Y aquí en este pasaje de Primera de Corintios 15:31, esto se podría parafrasear así: tan cierto como que me regocijo por vosotros con mis hijos en Cristo Jesús. Cada día de mi vida estoy expuesto a la muerte. Así que, como también, hermanos, en la siguiente, en Gálatas capítulo 2, ese versículo 20, muy conocido, y quizá lo sabemos de memoria: el creyente no cesa de vivir como personalidad ni como individuo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. El Salvador no murió por mí para que yo viviese a mi placer. El Salvador no murió por mí para que yo viviese en lo que yo quisiera y como quiera vivir. Murió por mí para que desde ahora en adelante Él pudiese vivir su vida en mí. El cristiano creyente en Jesucristo, renacido de nuevo, vive mediante una continua dependencia del Señor Jesucristo, rindiéndose a Él, dejando que el Cristo viva su vida en Él. Vive una vida santa, no por temor al castigo, sino por amor al Hijo de Dios, el cual le amó y se entregó a sí mismo por Él. Testificar no es hablar de nosotros, sino hablar de Dios, de su perdón de pecados, de sus bendiciones diarias, de su inagotable gracia, de su amor eterno. Por ahí hay muchos que dan un testimonio y se mofan, se jactan de decir que yo estaba haciendo esto, que yo hago esto y que yo hago lo otro. No, estamos llamados a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él ha hecho, el cambio que Él ha hecho en mi vida, cómo ha entrado a mi vida y cómo debo ahora dar ese testimonio diario de mi vida. Continuamos por la próxima, por favor, el testimonio de Pablo, ese testimonio personal poderoso. Aquí en Hechos, el capítulo 26, versículo 26 al 28. Pues
el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. La escena ante nosotros ha sido bien descrita como un rey esclavizado y un preso entronizado. Desde el punto de vista espiritual, Agripa era una figura lastimera, mientras que el apóstol se levantaba con las alas de la fe superior a sus circunstancias. Cuando Agripa le hizo señal de que podía hablar, entonces el apóstol Pablo extendió la mano, comenzó una cautivadora narración de su experiencia cristiana. Primero expresó su gratitud por permitírsele presentar su causa ante uno que, siendo judío, estaba familiarizado con las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Su introducción no era una mera adulación, fue una declaración de cortesía cristiana y de simple verdad. Habiendo sido comisionado de esta manera, Pablo explica a Agripa que no fue rebelde a la visión celestial. Tanto en Damasco como en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, predicó a todos que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras que demostrasen la realidad de su arrepentimiento. En esto operaba, estaba ocupado cuando los judíos le prendieron en el templo intentaron matarle, pero Dios lo había protegido y dado auxilio. Y él continuaba testificando a todos aquellos que lo que entraba en contacto, predicando el mensaje acerca de que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Esto era que el Cristo había de padecer y siendo el primero de la resurrección de los muertos, iba a anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Como era gentil, Festo probablemente no había podido seguir un absoluto hilo de la argumentación de Pablo en los versículos 24 al 26. Como era gentil, no había podido seguir el absoluto hilo de la argumentación de Pablo, totalmente incapaz de apreciar a un hombre lleno del Espíritu Santo. Acusó impulsivamente a Pablo de haber enloquecido a causa de las muchas letras, sin traza alguna de irritación y de descontrol. El apóstol negó serenamente la acusación y enfatizó que sus palabras eran palabras de verdad y de cordura. Luego expresó su confianza de que el rey conocía la verdad de lo que había estado diciendo. La vida y el testimonio del apóstol Pablo no habían transcurrido en secreto. Los judíos lo sabían todo acerca de ello e indudablemente este conocimiento había llegado a Agripa. Dirigiéndose directamente al rey, Pablo le pregunta ahí en ese versículo 27 del capítulo 26, aquí, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y luego contestó a su propia pregunta, yo sé que crees. O sea que el sentido del argumento es inequívoco. Pablo le estaba diciendo en afecto, yo creo en lo que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento. Tú también crees su testimonio, ¿no, Agripa? ¿Cómo entonces no pueden acusar a los judíos de un crimen merecedor de muerte? ¿O cómo podrías tú condenarme por creer lo que tú mismo crees? Que Agripa sintió la fuerza del argumento en el versículo 28, queda indicado por sus palabras, por poco me persuades a hacerme cristiano. Sin embargo, hay un considerable desacuerdo acerca de qué quería decir Agripa con esto. Lo que siguen la traducción tradicional piensan que el rey había sido realmente llevado al umbral de la decisión por Cristo.
piensan que la respuesta de Pablo en el versículo 29 da apoyo a esto. Otros creen que Agripa estaba empleando la ironía como preguntándole a Pablo, ¿crees tú que con un poco de persuasión me puedes hacer cristiano? En otras palabras, estaba evadiéndose de la presión de las palabras del apóstol con una chanza. Dirigiéndose directamente al rey, Pablo le preguntó, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Nuevamente ahí en el 27, y luego contestó a su propia pregunta, yo sé que crees. El sentido del argumento es inequívoco. Pablo le ha estado diciendo, en efecto, yo creo en lo que los profetas anunciaron. Así es que Agripa se sintió esa fuerza del argumento y estaba indicando, oye, por poco tú me persuades. Así es que yo creo que verdaderamente nosotros, naturalmente, el rey y el gobernador de Berenice, junto con los otros oficiales, salieron de la estancia para conversar aparte. Todos se vieron obligados a admitir que Pablo no estaba haciendo ninguna cosa digna de muerte ni de prisión. Quizá en torno de sentimiento, Agripa dijo a Festo que si Pablo no hubiera apelado a César, habría podido ser puesto en libertad. Naturalmente, no nos preguntamos por qué no se podía cancelar la apelación a César. Tanto si una apelación de este tipo se podía cancelar o no, sabemos que era el propósito de Dios que el apóstol a los gentiles fuese a Roma para ser juzgado ante el emperador. Y como podemos observar en el capítulo 23 ahí de Hechos, el versículo 11, y aquí tener allá el cumplimiento de su deseo de llegar a ser semejante al Señor en su muerte. Es destacable que en un pasaje en el que las acciones del apóstol han sido objeto de duras críticas, el Señor le encomía personalmente por haber dado un fiel testimonio en Jerusalén. No hay ni una palabra de crítica ni de reprensión por parte del Salvador. Más bien es un mensaje de encomio incondicional y de promesa. El servicio de Pablo no había terminado aún así como lo había sido fiel en su ministerio en Jerusalén, también daría testimonio en Roma. Contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida tiene un fuerte impacto en los demás. Podemos mostrarle lo que significa conocer a Jesús y ser redimido por su sangre y llevarlos a una entrega personal como creyente en Jesucristo. Debemos iluminar al mundo, así como decía ese coro ahí. Tenemos que iluminar. Y en Mateo, el capítulo 5, versículo 13, 14, Jesús asemejó a sus discípulos a la sal. Eran para el mundo lo que la sal era en la vida diaria. La sal sazona los alimentos y impide que se extienda la corrupción y también da sed, potencia el sabor. De modo que sus seguidores dan el picante de la sociedad humana, sirven como conservantes y hacen que otros adquieran la sed de justicia descrita en los versículos anteriores. Jesús también llama a los cristianos la luz del mundo. Habló de sí mismo como la luz del mundo en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 12, en el 12:35, en el 36 y 46. Es decir, que la relación entre estas dos declaraciones es que Jesús es la fuente de luz y los cristianos son el reflejo de su luz. O sea que su función es brillar para él, así como la luna refleja la gloria del sol. El cristiano es como una ciudad asentada sobre un monte. Está elevado por encima de sus alrededores y resplandece en medio de las tinieblas. Aquella persona cuya vida exhibe los rasgos de la enseñanza de Cristo no se puede esconder. Recordemos, hermanos, que nosotros tenemos que dar el mejor testimonio de que verdaderamente hemos renacido
en Cristo. O sea que esa luz que tiene que estar dentro de mí, la luz de Jesucristo, debe brillar hacia los demás con nuestro testimonio. Como caminemos con el Señor, así mismo debemos nosotros de dar buen testimonio. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra nos ayuda a identificarnos con tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos a nosotros a continuar brillando para el mundo, cumpliendo con ese mandato. Tú sabes que te necesitamos, Dios, y por eso tu Hijo amado Jesucristo nos ha dejado tu Santo Espíritu para que nos guíe, para que convenza a otros de pecado como nos ha convencido a nosotros. Te pedimos, oh Dios, que nos dirija en nuestro diario vivir, cosa que te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias, hermano. Nuestro hermano Noé Suazo es el que nos dará las palabras finales en esta noche. Hermano Noé. Sí, damos gracias al Señor por este mensaje que nos llama pues a una vida de testimonio. Cuántos ejemplos se nos han dado a través de la palabra, por lo que no tenemos excusa. Y es interesante ese giro de 180 grados en cuanto a hablar menos de lo que éramos y más de lo que hoy somos, por la gracia de Dios. Porque eso es la luz que hace brillar, que resplandece, que puede iluminar a aquel que aún vive todavía en tinieblas. Así que nuevamente nuestro agradecimiento a nuestro hermano Eliseo, esperando volverle a tener con nosotros muy pronto, con la esperanza de que cuando ya pase esta crisis de separación, su deseo es venir y estar con nosotros de manera presencial. Eso, hermano. Ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Tenemos con nosotros a Josefina Madrid, la hermana Juana Murillo está también con nosotros, Marjorie, no sé si es el hermano Giovanni, que está con el teléfono de la hermana o es la hermana la que está conectada. ¿Qué dice la hermana Gladys? O su chaperona ahí. Hermano, está el hermano Giovanni y la hermana Jackie. Ajá, qué bien, qué bueno, nos alegra mucho. Sí, gracias, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Sí. Como ya lo dijo nuestro hermano Oscar, está nuestro hermano Santos Ramón con nosotros. Y los demás pues ya están enlistados, ¿verdad? Gracias por estar siempre pendientes de ese horario y de estar dispuestos pues para cumplir con esa palabra de no dejarnos de congregar. Porque el hecho de que estemos en una plataforma y no en un edificio no es menos más importante, pues es estar en la presencia del Señor con un corazón dispuesto para oír su voz y atesorar esa palabra para cada día ponerla por obra en nuestra vida. Vamos a pedirle ahí a nuestro hermano Santo Ramón Medina para que tenga una palabra de oración.
para concluir con la reunión, encender micrófonos y los respectivos saludos. No se olviden, mañana lunes, 6:30, reunión de damas, ¿verdad? Y el miércoles, pues, nuestra reunión de oración. Aunque hemos recibido una invitación muy especial para el miércoles. Mañana en la reunión del liderazgo, pues vamos a tomar en cuenta y tomar decisiones. Y luego entonces lo hacemos saber a través de las páginas de la iglesia, la resolución que se tome, ¿verdad? Así que a estar pendientes. Hermanos Santos, adelante. Gracias, mis amados hermanos. Gracias al Señor por la palabra que hemos escuchado y sobre todo a tomar ese consejo de dar testimonio de quienes somos, hijos de Dios. Padre, gracias te damos por este momento que hemos estado reunidos a través de esta plataforma, donde seguimos escuchando el consejo de tu palabra. Tú no te cansas de hablarnos, Señor. Y sabemos que tienes siervos, tenemos hijos tuyos. Tú tienes hijos donde quieres que nosotros sigamos motivados, sigamos animados. Y es ahí donde tienes el cuidado para que tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, estemos cada día más cerca de ti. Pero saber también que ese momento glorioso, que pronto estaremos contigo, estaremos cerca de ti en tu presencia, pronto se va a dar a cabo porque Jesucristo, nuestro Señor, el pacto de la iglesia pronto se va a dar. Mientras ese momento llega, ayúdanos a seguir dando testimonio, Señor. Que seamos como aquellos hombres que tú usaste para que habláramos de ti, Señor. No nos podemos callar, no podemos dejar de hablar de las cosas grandes que tú has hecho en nuestras vidas. Queremos tu bendición por cada uno de los que estamos aquí reunidos y siempre te pedimos por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestras vidas, que nos des el deseo y el ánimo de seguir firmes, fieles, hasta que Jesucristo venga, que ojalá sea hoy. A través de él te pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Buenas noches, hermanos, y bendiciones. Buenas noches. Hermanos, bendiciones. Gracias, hermano Eliseo. Buenas noches, Jackie. Un placer. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, hermanitas. Buenas noches. Jackie, ella. Siempre está con la mamá, siempre dice buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La hermana Fanny no. Hasta pronto, Estercita. Sí, mira que Jackie siempre está con la mamá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Josefina. Buenas noches, Buenas hermana. noches. Hermoselita. Quiere decirle que yo invité a la hermana Josefina. Sí, yo le dije, Ah, yo creo que la hermana Carmelina le invitó, le dije. qué bueno. Gracias. Mañana, El mismo enlace de hermana Josefina para mañana a las 6:30 de la tarde. Ah, bueno. Está bien, hermano. Gracias, gracias. Bueno, Josefina. Estaba Estercita, es que Fanny no se mira, Estercita. No está. Aquí estoy. Ah, ahí está, mira, ve. ¿Dónde? ¿Quiero verla? Aquí. Ah, Fanny. ¿La viste, Estercita? Ahí está Fanny. Esther, dice que no miro yo. Bueno, hermanos, Bien. una vez más, Un placer. gracias hermana Rosy, a Oscar. Hola, hermana Fanny. Un abrazo otra vez virtual para todos ustedes. Gracias. Que descansen y que la paz del Señor siga en sus vidas. Muchas gracias. Vale. Hasta la próxima. Amén. Buenas noches. Amén. Noches.
Buenas noches, hermano. Buenas noches, Carmelina. Everybody. Se durmió, ¿verdad, Carmelina? ¿Cómo dice? Hoy se durmió, le digo yo. No se levantó tempranito. Sí, es que estaba descargando este teléfono y no encontraba el otro. En la mañana le pasó eso. Se había ido A de las paseo. 5:30. Se había ido de paseo. Hermana Carmelina, Dígame. en la mañana a las 5:30 fue que le pasó eso. No, ahorita. No, pero es que está claro, porque ella le está preguntando de la mañana que se durmió. Ah, Le iba a hacer lo del mes pasado, que lo que hizo fue no acostarse, para así no dormirse. ¿y hubo reunión ahora? Sí. ¿Hubo reunión ahora? Yo le mandé el enlace, hermana. Sí. Hoy es el primer domingo del mes. Cada primer domingo del mes a las 5:30 tenemos la reunión de oración. El primer domingo de cada mes, ¿verdad? Sí, sí, sí. 5:30 AM. Voy a anotar porque esta cabecita mía ya. Acuérdese que la vez anterior usted dio testimonio de Henry, ¿verdad? Sí, que no había dormido, que a las 4 Sí. había... Vamos a tener que poner otro enfermo ahí porque no. No. No, tampoco. Con eso me enfermo yo y me llevan. No le digo yo a Oscar, ¿será que Carmelina está enferma? Si no se conecta ahorita, hay que llamarla para ver si está ¿Cuál enferma. enfermo y roncando de estar? No, me levanté de mañana porque fui allá al culto en la mañana ya. Ah, ya. Sí. Y me miré con otras hermanas porque ya día no las miraba. Y invité a la hermana Rosita Gómez, me dijo que le mandara el link, pero de seguro ahorita la llamé y me dice, no, dice, que no la conocemos hasta. Y le mandé la mano a Josefina y le digo, ahorita conéctese, le digo yo. Sí, hasta después me fijé yo también. ¿Verdad? Pero alcancé un poquito la palabra. Qué bueno. Ay, le digo que esos platillos sabrosos que uno está cortito, siente ese mensaje. Así es. Y lo bueno es que nos despachó temprano. Es que iba veloz. No, Que sabía que madrugamos hoy. Sí, sí. Dejé el teléfono para que me despertara a las 6. Pero de haber sabido me hubiera despertado a las 5. Sí, hombre. Un sacrificio a la Ahí es la próxima, hermano. Sí. próxima vez. Si hay que estar La próxima la vamos a llamar para poner la alerta. es mejor. Una llamadita, mire. Ponga en la fila. Mañana oscuro. Hay que mandarle, hermano, hay que mandarles el gallo de José Luis. José Luis. Hermano. Para que la despierta. Y ese gallo es potente, man. Ese gallo es potente porque despierta como a 10 personas en esa casa. Mire. No, y ahora son dos. Que ahora son dos. gallos. El gallo. Hasta aquí se oye. Sí, se oye hasta aquí a la brisa también. Aquí lo escucho también. Hasta en Nueva York. Ese gallo tiene una potencia. Está ronco. Y a satélite, pap. Ya imagina con una bocina. No necesita. Llega hasta donde el hermano Noé. Y se hace su tarea todos los días de cantar, esté lloviendo o esté cumple haciendo con sol, sí. su labor. Bárbaro la apagué y está al pie del canto. No importa si es ronquito, como sea, él siempre canta. Es como son dos, uno escucha más ronco que el otro. Está dedicado con mentolina. No la miro ahí. ¿A quién? ¿Estuvo? Sí, sí. Ya, estuvo ya de con poquito Chica. se retiró. Sí estuvo. Sí estuvo. Bueno, buenas noches. Ok. Buenas noches. Nos vamos con el jaloncito para... Jalón. Vamos todos, nos vamos todos. Deme jaloncito por ahí. Vamos, pues, Abróchense vamos, los vamos. cinturones. Cheque.